Hola a todos mis queridos seguidores del canal. ¿Cómo están hoy? Espero que estén tan emocionados como yo porque hoy vamos a sumergirnos en un chisme del corazón que está haciendo mucho ruido en el mundo de la farándula turca. Prepárense porque vamos a hablar de Can Yaman y esa misteriosa comida que parece haber desatado, atención, la furia de Demet Özdemir. Sí, han oído bien. Dos nombres que resuenan fuerte, una posible tensión que nos deja con la boca abierta. Si les gusta estar al día con las últimas noticias del espectáculo, no se olviden de darle ese super clic al botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse ni una sola de nuestras investigaciones. Que empiece el show. A ver, ¿quién no conoce a Can Yaman? Este actor turco ha conquistado corazones en todo el mundo con su carisma, su físico y su talento. Y luego está Demet Özdemir, otra estrella brillante con una trayectoria impresionante y una legión de fans que la adoran. Recordemos que Can y Demet fueron pareja y su romance fue uno de los más seguidos y comentados hace un tiempo. Las redes sociales ardían con cada foto, cada mención, cada indicio de que esta pareja podría ser la definitiva. Parecían la pareja perfecta, salida de una telenovela, ¿verdad? Sin embargo, como en muchas historias de amor de celebridades, las cosas no siempre son tan sencillas como parecen en la pantalla. Su relación terminó, y aunque intentaron mantener una relación cordial, parece que ahora hay una nueva chispa, pero esta vez de incomodidad. Y es aquí donde entra en juego la famosa comida misteriosa. Imaginen la escena, Can Yaman, relajado, disfrutando de una cena. Hasta aquí todo normal. ¿Pero qué o con quién estaba cenando? Esa es la pregunta que ha mantenido a muchos en vilo. Los rumores empezaron a circular con fuerza, como suele ocurrir en estos casos, alimentados por sutiles pistas en redes sociales, avistamientos y, claro, la especulación de los fans y la prensa del corazón. Se dice, se comenta, se rumorea que Can fue visto compartiendo mesa con una mujer que no es precisamente una desconocida en el círculo de Demet, o al menos, que su presencia allí ha causado un revuelo inesperado. Y lo más intrigante es que esta comida habría tenido lugar poco tiempo después de ciertos eventos o declaraciones que aparentemente no habrían sentado nada bien a Demet. Entonces, ¿qué es lo que pudo haber molestado a Demet Özdemir? Las teorías son muchas y variadas. Una de las posibilidades es que la misteriosa acompañante de Can tenga algún tipo de conexión o historia pasada con Demet, ya sea una amistad rota, una rivalidad antigua, o incluso alguien de su entorno cercano. A veces las amistades se vuelven complicadas, y cuando dos personas que compartieron algo tan íntimo como una relación amorosa, se encuentran en situaciones que podrían interpretarse como una provocación o un desliz, las reacciones pueden ser intensas. Imaginen ustedes si tu expareja empieza a salir o a tener encuentros con alguien que te ha hecho daño en el pasado, o con alguien que tú consideras que no se merece su atención. Es natural que surja una incomodidad, ¿verdad? Pues algo así, pero a escala de celebridades. Otra línea de investigación se centra en el timing de esta supuesta cena. Fue justo después de que Demet hiciera alguna declaración pública sobre su vida personal o sobre sus relaciones pasadas. A veces las acciones de una persona pueden ser interpretadas como una respuesta directa o indirecta a las palabras de otra. Si Can Yaman, sabiendo las posibles sensibilidades de Demet, decidió tener esta cena en un momento específico, esto podría ser visto como una falta de tacto, o peor, como una intencionada provocación. La prensa turca, siempre ávida de titulares jugosos, ha estado analizando cada detalle, cada posible conexión, y parece que han encontrado suficientes indicios para alimentar la narrativa de una posible furia de Demet. Y es aquí donde la cosa se pone aún más interesante. ¿Qué tipo de misteriosa comida estamos hablando? ¿Fue una cena romántica, un encuentro casual, una reunión de negocios? Los detalles son escasos, lo que alimenta aún más el misterio. Si fuera una cena romántica con alguien nuevo, bueno, cada uno es libre de rehacer su vida. Pero si la persona en cuestión tiene una historia con Demet, o si el contexto general de la cena sugiere algo más, la situación cambia drásticamente. Y si esta cena coincidió con algún tipo de declaración o evento relacionado con Demet, entonces el cóctel de emociones se vuelve explosivo. Las redes sociales, como siempre, han sido el caldo de cultivo perfecto para estas especulaciones. Fans de ambos y de ambos juntos han estado debatiendo, analizando cada comentario, cada foto borrada, cada me gusta sospechoso. Los medios turcos, por su parte, no han escatimado en titulares.
Se habla de tensiones renovadas, de indirectas veladas y, por supuesto, de la furia de Demet Özdemir. Pero, ¿hasta qué punto está así? ¿Interpretaciones son reales y hasta qué punto son producto de la imaginación colectiva y el afán de vender noticias? Es difícil saberlo con certeza. En el mundo del espectáculo, a menudo se crean narrativas para mantener al público enganchado, y las relaciones pasadas de celebridades son un terreno fértil para esto. Sin embargo, cuando dos nombres tan potentes como Can Yaman y Demet Özdemir están involucrados, el interés se dispara exponencialmente. Ahora, pensemos en la perspectiva de Demet. Si ella se entera de que Can está compartiendo una comida, y más si es en un contexto delicado, con alguien que le ha causado problemas o que representa una incomodidad para ella, es natural que sienta algo. ¿Furia? Quizás sea una palabra fuerte, pero ciertamente podría sentir decepción, molestia, o incluso una profunda tristeza. Recordemos que las rupturas, incluso cuando son amistosas en la superficie, dejan heridas y sensibilidades. Si Can no ha sido lo suficientemente considerado con esos sentimientos, entonces la reacción de Demet, sea cual sea, estaría justificada. Podríamos estar ante un caso clásico de mala comunicación, o de ignorancia sobre el impacto de sus acciones. Can Yaman, quizás ajeno a la posible repercusión que su cena tendría, simplemente disfrutaba de su compañía. O quizás, y esta es la teoría más jugosa para el drama, lo hizo de forma consciente como una especie de respuesta a algo que Demet haya dicho o hecho. La complejidad de las relaciones humanas, magnificada por la exposición pública, nos presenta un escenario fascinante. ¿Fue la comida un acto inocente o una jugada calculada? La verdad, como suele suceder, probablemente se encuentre en algún punto intermedio, o quizás esté completamente oculta. Lo cierto es que esta comida misteriosa ha servido como catalizador para reavivar el interés en la relación pasada de Can y Demet. Los fans que aún sueñan con su reconciliación han encontrado en esta noticia una nueva esperanza, o quizás, una confirmación de que los sentimientos aún están a flor de piel, aunque sea en forma de resentimiento. Otros, sin embargo, ven esto como una señal clara de que ambos están siguiendo caminos separados y que cualquier intento de reavivar su romance es inútil. La energía que genera esta noticia es palpable en las redes sociales, con debates que van y vienen, y con teorías cada vez más elaboradas. ¿Y quién era la misteriosa acompañante? Ese es el verdadero enigma. Los rumores apuntan a diversas mujeres del círculo social turco, pero hasta ahora, nada se ha confirmado oficialmente. Podría ser una amiga, una colega, o alguien completamente inesperado. La falta de información es lo que permite que la imaginación vuele libremente, y que cada fan proyecte sus propias expectativas y deseos en esta situación. Es como un lienzo en blanco donde cada uno dibuja su propia versión de la historia. Y por supuesto, la prensa del corazón se deleita con estas lagunas informativas, inventando sus propios detalles para mantener viva la llama del interés. Lo que sí podemos afirmar es que Can Yaman y Demet Özdemir son dos figuras públicas que generan un interés masivo. Su pasado común, aunque haya terminado, sigue siendo un foco de atención para muchos. Cada pequeña acción, cada aparición pública, cada posible nuevo romance, es analizado con lupa. Y en este caso, una simple comida se ha convertido en el epicentro de una tormenta mediática que amenaza con reavivar viejas tensiones. Es importante recordar que aunque nos encante el drama y la especulación, al final del día, Can Yaman y Demet Özdemir son personas con vidas privadas. Sus relaciones, sus amistades y sus interacciones son asuntos suyos. Sin embargo, dado su estatus de celebridades, es inevitable que sus vidas personales se conviertan en objeto de escrutinio público. Y a nosotros, como espectadores y amantes de las historias de la farándula, nos queda analizar, debatir y disfrutar del espectáculo. En resumen, lo que comenzó como un posible encuentro casual de Can Yaman, se ha transformado en un pequeño torbellino mediático que ha puesto bajo el foco una supuesta incomodidad por parte de Demet Özdemir. La comida misteriosa ha sido el detonante y la falta de detalles ha permitido que los rumores y las especulaciones florezcan. Ya sea que haya habido una intención detrás de esta cena o simplemente una desafortunada coincidencia, el resultado es el mismo: el interés en la dinámica entre estas dos estrellas turcas se ha reavivado con fuerza. Ha sido fascinante desgranar este chisme, ¿verdad? Espero que hayan disfrutado de esta inmersión en el mundo del espectáculo turco. Agradezco enormemente que hayan dedicado su tiempo a ver este vídeo. Sus comentarios son súper importantes para mí y para el canal.
Así que cuéntenme en la caja de comentarios, ¿qué creen ustedes sobre esta misteriosa comida? ¿Creen que Demet Özdemir realmente está furiosa? ¿O es solo una invención de la prensa? Me encantaría leer sus opiniones y teorías. Y si les ha gustado este contenido, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos que también aman el chisme de celebridades, y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para que no se pierdan ni una sola de nuestras próximas investigaciones. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme para todos.